Hola amigos, bienvenidos a Esther y sus historias. Hoy vamos a hablar del salvaje e indómito dios Pan, aquel que se negó a vivir con los otros dioses en el Olimpo, prefirió vivir en los bosques de la Gran Arcadia y además el único dios del panteón griego que murió. ¿Os interesa? Pues quedaros conmigo y dejadme que os cuente. El dios Pan ya es controvertido en su propio nacimiento, y es que se le atribuyen distintos orígenes. Uno de ellos es, por ejemplo, que su padre es el dios Hermes, el mensajero de los dioses, y de una hija de Tríops. Bien, esta cuando da a luz se queda horrorizada. El bebé es tremendamente feo. No es que sea feo, es que es monstruoso. A ver, es tremendamente velludo. Luego tiene un aspecto animalesco, con unos cuernecillos como de cabra. Tiene las orejas picudas. Sale tremendamente velludo. Y luego, de mitad para abajo, tiene las patas como un macho cabrillo, incluso con las pezuñas hendidas. Al ser repudiado por su madre, el dios Hermes se apiada de él, ya que es su hijo, y le envuelve en unos telas y le sube al Olimpo. Allí, en cuanto le suelta, el medio hombre, medio animalillo empieza a saltar, a hacer cabriolas, es tremendamente ágil, tremendamente veloz, y la verdad que produce regocijo entre todos los dioses. Es como un pequeño entretenimiento, y es de ahí de donde dicen que viene su nombre. Pan significa en griego todos, que era el regocijo de todos los dioses. Aunque del pobre también se cuentan otros orígenes un poco más tremebundos, como por ejemplo que fue concebido por una cabra, la cabra Amaltea, aquella que dio su leche y amamantó cuando era bebé al propio Zeus. Y otras malas lenguas también dicen que cuando Ulises marchó para pelear en la guerra de Troya y dejó a su mujer Penélope sola en su hogar, Ítaca, esta durante los 10 años que estuvo su marido ausente se dedicó pues a relacionarse con todos los pretendientes que pasaban por allí, de tal forma que lejos de ser una mujer fiel y una mujer casta que espera sentada a su marido y a su regreso después de tantísimo tiempo, pues se lía con todos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que más o menos como castigo le cae pues esto, una criatura que es descendiente de todos aquellos pretendientes, y por eso esa monstruosidad, porque representa esa castidad que no ha guardado esta doncella durante la ausencia de su marido. Y de ahí también se dice que viene su nombre, Pan, en vez de regocijo de todos, el hijo de todos los pretendientes. Vemos así que el dios Pan es bastante peculiar, ya en su nacimiento, en su forma física, en todo. De hecho, en un momento dado decide renunciar a vivir en el Olimpo, cree que ese no es su sitio, a él atrae lo salvaje, los bosques, los pastos, y decide escoger la región de Arcadia, la región de los osos, para vivir allí. Se dedica al pastoreo, se dedica a correr por esos bosques, a cuidar a sus abejas para obtener miel, en fin, una vida muy bucólica. Por esas peculiaridades se le va a asociar a todo lo que es los bosques, lo salvaje, lo primigenio del hombre, pero estos no son solamente sus atributos, sino que también tenía un gran apetito sexual. Es de esta forma pues que a él le encantan los placeres de la vida en todas sus dimensiones, y a pesar de su aspecto tuvo bastante éxito, sobre todo pues con las ninfas de los bosques, con todos esos seres que viven en los ríos, en las praderas y demás. Tuvo bastantes escarceos con algunas de ellas, pero cuando no lo conseguía, muy astutamente, como era tan ágil y tan veloz, lo que hacía era esconderse entre los árboles, entre los matojos, y caer sobre las pobres muchachas cuando menos se lo esperaban para tomarlas allí mismo. Es así que se asocia también su nombre a la palabra pánico, a esa aparición entre gritos que te produce pavor porque no la esperas y se te está echando encima. También es el creador de la siesta, nuestra gran amada en España y de gran culto que tenemos a la siesta. Y es que se dice que a este dios le encantaba dormitar después de comer, y que era un gran error despertarle, porque si le perturbabas en su sueño era cuando te empezaba a perseguir con grandes gritos, con esa gran agilidad, y era cuando también podías entrar en ese pánico del que hablamos.
Así que tenemos a un dios pendenciero que le gusta todos los placeres de la vida, le gusta la fiesta, le gusta estar todo el día persiguiendo a todo lo que se mueve, le gusta dormitar, le gusta la buena bebida, en fin, que le gustan todos los placeres de la vida. Por su lascivia es también adorado como para los cultos de fertilidad, sobre todo masculinos, y está muy presente pues, en todos ellos. Se le suele hacer también acompañante del séquito del dios Dionisos, donde todo lo que le rodea pues, es alcohol, bebida y bueno, sobre todo sexo y relaciones. Se le suele representar con un cayado de pastoreo, porque ya sabemos que le gusta mucho, y con una corona o un ramo de pino. Esto es porque en una ocasión se enamora perdidamente de la ninfa Pitis. Esta le corresponde perfectamente, pero hay otro dios que se mete por medio. Tenemos a Bóreas, el dios del viento, que también ha quedado prendado de esta ninfa y horrorizado ante la idea de que haya sido dejado encima por el dios Pan, que es que a su vista no tiene ningún atributo ni ninguna cosa positiva. Lo que hace es empujar con su viento a la hermosa muchacha hasta que la hace precipitarse por un precipicio. Los dioses se apiadan de ella pues porque no ha hecho nada malo, y antes de que se estrelle y muera deciden convertirla en pino. Cuando llega a alcanzarla Pan, pues muy triste ante la idea de no poder estar con ella y de haberla perdido de una forma tan trágica, decide llevar pues siempre este pino a su lado, o alguna representación del pino a su lado, pues para recordar a su amor por Pitis. Pero la leyenda más famosa o más conocida del dios Pan es la que tuvo con la náyade Siringe. En este caso, Pan no era correspondido. Siringe no quería tener nada que ver. Además, esta mujer pertenecía al séquito de la diosa virgen Artemis, y todas aquellas que le seguían también eran seres virginales. Por lo tanto, huía tremendamente de Pan y de cualquier otro varón. De este modo es que el incansable Pan comienza a perseguirla porque la quiere obtener de cualquiera de las formas. Y la náyade Siringe pide ayuda a los dioses. De este modo, antes de que la consiga alcanzar y perder su virtud, los dioses consiguen convertirla en varias ramas de bambú. Cuando llega al sitio Pan y ve que su amada se ha convertido en estas varas de bambú y no sabe cuál de ellas es, decide cortarlas todas para llevárselas como recuerdo. De vuelta, con estas varas en la mano, suspirando pues por aquel amor que ha perdido, ve que se introduce por estas varas el viento y que produce sonidos. Decide de esta forma crear la famosa y llamada flauta de Pan o siringa, que es esta flauta creada con varios trozos de distintas medidas de juncos. Desde entonces el dios Pan siempre va a ir acompañado de este instrumento musical y va a ser muy virtuoso a la hora de tocar. En todas las fiestas va a ser reclamado para que toque, y bueno, también era reclamado porque era también un poco casi el rey de las fiestas. Pero el detalle más impresionante del dios Pan es la propia muerte de este, y es que no tenemos constancia de ningún dios griego que literalmente se especifique que ha muerto. El caso es que Pan sí que muere. En época de Tiberio, el escritor Plutarco narra en un texto que en el mar a un marinero una voz le susurra desde las profundidades que cuando llega al puerto cuente a la gente que el dios Pan ha muerto, y es así como lo hace y predica pues esta idea de que ya todo lo que tiene que ver con él, todo lo relacionado con el dios Pan cae en decadencia y está muriendo, es decir, la fiesta, lo salvaje, lo libidinoso, lo que es el jolgorio, el desmadre y demás. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que la muerte del paganismo. Nuestro querido dios Pan
representa todo lo que es el paganismo, lo salvaje, lo entregado a los propios deseos, al disfrute humano. Y en la época romana el cristianismo ya empieza a hacer mella y esas cualidades son tomadas como algo malo, como algo que hay que rechazar y pecaminoso. La muerte del dios Pan significa que esto desaparece, que este culto a todo lo que es salvaje o pecaminoso a los ojos de los cristianos desaparece para vivir una vida más entregada a la virtud y a los preceptos religiosos. Será tan rechazado todo lo que tiene que ver con el dios Pan que, si nos damos cuenta, la representación del propio dios se llega a convertir en la representación del demonio para los cristianos o católicos. Si vemos a este pequeño ser medio hombre, medio cabra, nuestro demonio, nuestro Satanás, está representado en nuestras escrituras cristianas y católicas de esta misma forma, como un ser medio hombre, medio cabra. Todos los cultos de brujería están asociados al macho cabrío, a la adoración a este ser. De esta forma demonizan hasta el extremo la figura del pobre Pan, porque era representante de todo lo que ellos consideraban pecaminoso. Si os está gustando, recordad suscribiros al canal, dar al like y bueno, pues dar a la campanita para que podáis ver cuando se reproducen más vídeos. Posteriormente, con el tiempo, con el renacer de todo lo que es clásico, se vuelve a retomar la figura del dios Pan, pero como la parte buena del regocijo y de la diversión humana. Se le identifica pues con esto, con no hay que llevar una vida de austeridad constante, sino que la parte de la alegría, del canto, del baile, de la fiesta también es bueno para el cuerpo y para el espíritu. Así que nada, perdamos el pánico, nunca mejor dicho, al dios Pan y recuperemos las partes buenas, porque también las tenía malas. Recordemos que estaba un poco salidete este tío, pero bueno, las partes buenas era eso, que le gustaba lo salvaje, le gustaba lo natural, le gustaba ese contacto con toda la naturaleza, que a mí me parece maravilloso, y sobre todo esa fiesta de regocijo, de pasarlo bien, de juntarte, de hablar y de pasar buenos ratos juntos. Así que reivindico al dios Pan en sus virtudes, no en sus defectos, ¿eh? Y así os dejo festejando, espero, o brindando por el dios Pan mientras yo preparo pues otro capítulo de Esther y sus historias. Hasta entonces, adiós.